provincia? Aníbal Fernández está acá con nosotros. La pregunta la dejó plantada Lautaro, querido Aníbal, bienvenido. Yo siempre sostengo que Facundo Manes es una colección hogareña de frases de sobre de azúcar. Con lo cual no es otra cosa más de lo que se ha dicho esto. Sí, están utilizando las bases de datos y lo que más bronca da es que son las bases de datos de la vacunación. Yo lo he subido también a Twitter. Lo que más bronca da, te toman por tonto. Ni siquiera tienen ni la delicadeza de decir, lo agarra uno, un pibe hoy te lo agarra y te depura la base de datos y se quedarían con los datos. A eso, no hacía falta usar el mismo número, no puede usar la misma base. Claro, la misma base y podría haber dado vuelta a todo el tema. Son sinvergüenzas por naturaleza, es una cosa impresionante. Ahora, Aníbal, no es peligroso el camino que está utilizando un sector del periodismo, me refiero, a intentar instalar la antipolítica en la calle. Yo lo escuchaba a Milei cuando decía, voy a quemar el Banco Central, y un grupo de jóvenes que lo aplaudía, y me parece hasta preocupante. A ver, que un joven tenga al comienzo de su pensamiento, de su visión política, algún gesto revolucionario es casi auspicioso, digamos. Estamos viendo una cosa distinta ahora, estamos viendo que quienes eran los tributarios del contenido, que normalmente era el progresismo, eso le han dejado lugar a la derecha. La derecha es la tributaria del contenido, del sentido. Y de la misma manera es la tributaria de la... de ser arrojado, de ser el que avanza sobre esas cosas. Por supuesto, nunca va a quemar el Banco Central y la cara de loco la tiene y tiene todo derecho a exhibirla nada más, pero no se agota en eso. Es complicado el mensaje que se vende, porque él debe tener el dedo de frente y debe saber de lo que está hablando. Los pibes, y ahí por ahí en algún momento los puede llegar a incentivar a una acción que no es saludable para la democracia. Cero saludable. Hoy hablábamos también, mostrábamos, desde ayer, ¿no? Hay varios cortes de calle, varios reclamos, piquetes, y yo destacaba una de las frases que dijo en las últimas horas Randazzo, ¿no? Dijo, dejen de joderle la vida a los laburantes, ¿no? ¿Cuál es tu posición sobre el reclamo callejero? Cuando se produjo la toma del Indoamericano, lo recibimos Randazzo y yo a Macri. Y Macri entró con ese gesto asqueroso que tiene, diciendo, no, si ustedes denme la policía que yo lo saco. Es decir, nos costó un disgusto bastante feo y yo no tenía un poquitito más de ganas de discutir las cosas en otros términos que otra cosa, porque te toma de estúpido. Trabajás como un perro para no hacer daño a nadie, para no lastimar a nadie, y viene el tipo y te quiere sobrar sobre pretexto de que caga palos a todo el mundo, te sentís un poco estúpido. Pero Randazzo pensaba como yo en ese momento. Lo deben haber cambiado, qué sé yo. Cambiaron el chip, decís vos. A Randazzo lo cambiaron, qué sé yo. No es más aquel... O es oportunismo político, porque se usa mucho el oportunismo ahora. Puede ser, sí, puede ser. Bueno, también aprovechó para hacer un spot con una supuesta Cristina. ¿Te gustó el spot? No lo vi. Ah, ¿te lo contaron? Me niego, sí, sí, claro, no. Vivo en el mismo mundo, pero me niego a leer esa estupidez, a ver esa estupidez. Hubo elecciones en Salta y hubo un 60% de presencia a la hora de votar. Hay muchas opciones. ¿Pensás que la gente va a ir a votar masivamente? ¿No va a ir, digo, por el tema pandemia, por miedo? Uno siempre tiene que apostar a que todos vayan a votar. Uno tiene que apostar y incentivar y jugar a que todo el mundo vaya, vote y elija a quien que realmente quiere que lo represente. Una vieja discusión de Francia que decía que los pueblos tenían los gobiernos que se merecen. Malraux la cambia y dice, no es verdad, los pueblos tienen los gobiernos que se les parecen. Claro. Es decir, vos tenés que elegir de entre alguien que forma parte del mismo pueblo, alguien que te va a gobernar, y no se sale por ese lugar. El ejemplo más gráfico de todo fue que cuando incentivaron muchos medios, muchos periodistas, entre comillas, y el que se vayan todos, la respuesta del pueblo fue la mayor cantidad de gente que fue a votar, la mayor cantidad de gente que votó por un voto útil, digamos. Bueno, la muestra es que entonces la sociedad no come vidrio, se da cuenta por ese camino. Bueno, circunstancialmente puede pasar y es un puntito en la historia, nada más que eso, un puntito en la historia. Y aparte los pibes jóvenes sepan que mi generación votó por primera vez a los 25 años. No, y yo soy autor de la ley que hace votar a los chicos hoy a los 16, yo sostenía eso porque la discusión que tiene Hipólito Yrigoyen con Roque Sáenz Peña a la vuelta de Sáenz Peña ya siendo un presidente electo, ya el colegio se había expedido, él le reprocha a Yrigoyen que dejara de hacer revoluciones, se había hecho la revolución en 1893, la revolución de 1895,
Y lo que le dice Irigoyen dice, yo comprendo, estoy de acuerdo con usted, demos una ley de comicios, que es la 8871, que todos hoy sueltos de cuerpo decimos la ley Sáenz Peña. Le da la ley de los comicios y crea el empadronamiento, masculino por supuesto, en los regimientos, y cuando va al Indalecio Gómez, que era el ministro del Interior, al Congreso a explicarlo. Esto dice, teníamos dos opciones, darle el voto y después enseñarle, o enseñarle primero a darle el voto. No, darle el voto, después ellos van a buscar la forma de poder hacerlo. Mi padre fue mayor de edad a los 22, yo fui mayor de edad a los 21 y mi hija fue mayor de edad a los 18. Y puede ser tener mayoría de edad para hacer desastres con su patrimonio, con su vida, con lo que sea, y no puede votar. No, es una locura. Eso es lo que nosotros entendemos entonces, que los chicos tenían capacidad para poder hacerlo. Le van a encontrar la vuelta. Aníbal, ¿solés coincidir con Alfredo Cornejo? No. ¿Coincidís cuando Alfredo Cornejo dice que la aparición de Mauricio Macri es funcional al kirchnerismo? A mí Macri me parece lo peor que le puede haber pasado a la Argentina. Es un corrupto, es un perverso, es un ruin, todas esas condiciones juntas para el beneficio de él, su familia y sus amigotes. Nunca le importó la política, nunca le importó que le fuera bien a los otros. Les dijo a los trabajadores que le iba a sacar el impuesto a la ganancia y fueron cada vez más los que pagaron impuesto a la ganancia. Tuvo que llegar Alberto y Cristina para resolverlo. Le dijo a los viejos que los iba a proteger como estaban, que las cosas no se tocaban. Le cambió la movilidad jubilatoria y les arruinó la vida y le sacó los remedios. Tuvo que venir Alberto para poner los remedios gratuitos, para volver a poner la movilidad jubilatoria. A cada uno le contó la canción que quería escuchar. No iba a haber devaluaciones, no iba a haber inflación porque era lo más fácil de resolver, todo eso nos endeudó hasta las verijas y no encontramos ninguna respuesta que tenga que ver con algo sensato. Y resulta ser que este tipo viene y lo agarra Morales Solá, que no es capaz de ponerle banca ni a su familia, y entonces se come lo que el tipo le dice. Me parece un despreciable, un ser nefasto para Argentina. Bueno, las fuerzas de derecha seguramente tienen tanto derecho como nosotros a discutir los derechos, los futuros, los intereses de un país. Seguramente tendrán otra gente honesta, por lo menos, y con alguna formación que no sea esta. ¿Pero le conviene al Frente de Todos que Mauricio Macri hable? No, yo no lo miro las cosas de esa manera. Yo me preocupo de que nosotros seamos mejor que ellos, no que ellos sean peor que nosotros. No me preocupa. Ahora, me interesa que nosotros seamos mejores. ¿Por qué lo somos. ¿Por qué hay que votar al oficialismo ahora? ¿Cómo? ¿Por qué hay que votar al oficialismo? Acá hay dos posiciones muy claras. Una posición de la oposición, o la parte más fuerte, que le pega más peso específico, que no puede decir otra cosa que lo que dice, vaguedades, cosas livianas, sueltas ahí, hablar de la gente y de no sé qué cosa, si todo lo que dijeron fue mentira. Pero no solamente cuando debate el mamarracho con Scioli, sino que después, 4 años después, con Alberto, que es otra cosa, y que lo lleva a los lugares que los quiere llevar para que precisamente opine, el tipo se suelta y dice cualquier mentira. Mañana van a tener esto y les voy a dar y van a tener y van a... Si el tipo hubiera llegado, 2 minutos después borra todo de vuelta y empieza de cero con las suyas, con lo que hizo, con el choreo del correo, de la autopista del Sol, de los parques eólicos, de licitar tierras que compraron la familia Blanco Villegas, que es la familia de la madre. Además, una tira de 500 latrocinios generados por esta gestión de gobierno. ¿Pueden decir algo de esto? Nada. De los nuestros, ¿qué podemos decir? No te vayas hasta el gobierno de Cristina porque tenemos para contarte un rato largo. Pero yo te puedo contar que mientras que el presidente se cargó al hombro la pandemia, ahí adentro fue solucionando un montón de otras cosas que no estaban resueltas y que empezaron a darle soluciones a los que menos tienen, a los vulnerables, a los que están lastimados, entre otras cosas, la garantía de la salud en todos los lugares del país, porque no solamente con la COVID tenés complicaciones, también tenés complicaciones de otro tipo, toda la vida la tuvieron. ¿Y a dónde ibas a quejarte? A ningún lado si nadie te atendía. Bueno, Cristina planteó un tema que me pareció muy interesante, ¿no? ¿Cómo van a convivir de aquí en más? Porque esos son los temas para discutir en la pospandemia, ¿no? O con la pandemia todos vacunados, ¿no? ¿Cómo conviven los 3 sectores de la salud? Prepaga, salud pública y obras sociales. Me parece que es un debate que se viene de salud de verdad. Va a haber que discutirlo.
No tiene solución, va a haber que discutirlo. Claro. La realidad es que a mí lo único que me garantiza, siendo peronista hasta la médula, es que nosotros no nos desprendemos del concepto de la solidaridad. Salud Eso pública. es lo que a mí me garantiza. Entonces después sí que tenemos que encontrar una alternativa donde se pueda resolver. Yo soy un tipo que por mi trabajo, por mi formación, tengo una prepaga. Me da vergüenza, no, la pago, No hay vuelta. lo compro el servicio y no me siento ni mal ni me siento perjudicado. Pero el que no lo tiene, ¿cómo lo resuelve? Lo tiene que resolver con una obra social que le garantice todos los elementos. Si yo lo puedo pagar, lo debo pagar. El que no lo tiene que tener por parte del Estado, porque esa solidaridad se grafica con los gestos, con que vos vayas a un hospital con tu hijo, con tu mujer, por tu sí solo, con tus padres, con quien sea, y que te esté esperando alguien, que te atienden con la buena leche de siempre y con soluciones ¿Y vos efectivas. No, y estás además de se vio acuerdo? mucho en pandemia eso. Quiero también. preguntarte si vos Sí, estás claro. de acuerdo también con esta última medida que se tomó al respecto de las obras sociales, de que el trabajador que ingresa en un nuevo empleo tiene que permanecer durante un año en la obra social sindical que le corresponde de acuerdo a su gremio. Todas no las obras sociales, pero sí las prepagas tienen ese retiro, ese periodo de retiro que es el que garantiza que uno no se asocie como para inmediatamente tener que hacerle gastos que desbalancee lo que significa La carencia, el ingreso. sería. Exacto. El retiro, la carencia, como se le quiera llamar. En las obras sociales nunca sucedió, así que vos te incorporás y te incorporás a una tarea que tiene una obra social. Y tu obra social te atiende desde el mismo momento en el que entraste. Bueno, eso va a estar garantizado. Aníbal, Cristina habló, obviamente sí, la escuchaste, respecto de por qué Algunas veces. ella es peronista y que no sabe por qué los otros votan a otros. A mí me pareció muy interesante porque el tema es, ¿por qué crees que con todo esto que hizo Macri, con todo lo que se vio, hay grupos de gente que lo apoya? Pero yo lo conté eso, no lo apoyan a Macri, error. Por eso, Está ahí voy. confundido, no es así. Es un modelo. Cuando Juan Perón llegó a la Argentina sacó 62% de los votos, el 38% no lo votó. Y cuando Cristina tuvo su mejor punto sacó 54% de los votos, el 46% no lo votó, no ¿Por votan qué? peronistas, no votan peronistas. Y bueno, entonces es una situación que uno tiene que asumirla como tal. Hay una franja que es el núcleo duro, Perón hablaba de un hormiguero. Uno va por el hormiguero, es Cristina, es la que viene con el hormiguero. Y el otro hormiga por hormiga. Hay que ir caminando hormiga por hormiga para cumplir con el objetivo. Hay una franja gris que tiene que ser la de la discusión, en donde uno imponga las propuestas políticas que tiene, tratando de concitar la atención de ese electorado en particular. Bueno, tendremos que trabajar para esa situación y mostrar que lo que tenemos nosotros para decir es mucho y que cumplimos con cada una de las cosas que se fueron diciendo. Cumplimos. No es esto de este corrupto que no cumplió con nada, les mintió a todos. Bueno, si quieren votarlo, votenlo. Pero aparte también entenderme, me parece que se discuten dos modelos distintos. Totalmente. Dos modelos de país. El cínico hablando con Morales Solá, hablaba del tema de la justicia. Lo que pasó hoy con el fiscal Colombo, ¿se llama? Marcelo Colombo. Me parece un espanto eso. Creo que no conoce absolutamente nada de derecho internacional y que debería haber llamado a un perito que lo opinara. Entonces, voy a hacer un comentario, perdón por la autorreferencia, venía bárbaro hasta acá. Me invitaron a dar un Zoom ayer, junto con otros dos expositores. Uno es Ricardo Gilavedra, el otro es el excomisario Fuensalida, responsable de Interpol. Se llama Plural High, que es una parte de la colectividad judía que tiene una plataforma para debates y para discutir estas cosas. ¿De qué fuimos a hablar? De las alertas rojas. Entonces habló primero el comisario Fuensalida, después me tocó a mí y yo les explicaba cómo fue cuando se caen las alertas rojas por que se cae el juicio con Galeano. Sí, me acuerdo. Entonces les cuento, y a mí me llama el presidente Kirchner, estaba reunido en su despacho con Luis Greenwald, que estaba viéndome en ese momento. Aquí está, así que no me va a dejar mentir. Entonces en ese momento me preguntaron cómo es que estábamos haciendo nosotros y que teníamos todo analizado, le dije al presidente. ¿Y cómo se resuelve este tema? La única forma que yo le encuentro es ir a hablar con cada uno por uno de los responsables del board de Interpol. Uno por uno hay que ir a hablar a los responsables. Lo charlamos, lo dibujamos, lo pensamos. La Embajada de los Estados Unidos nos dio una mano en ese momento. Luis Greenwald, por sus contactos y por los contactos del Estado de Israel, tomó contacto con Tzipi Livni, formaba parte de la Internacional Socialista. Hubo países a los que ella pudo darnos una mano también, y otra parte que hicimos nosotros. ¿Cómo salió la votación en el board? 18-0. Después fue la discusión en
Lyon, donde es la sede de Interpol. Ganamos la discusión y después fue la asamblea en Marrakech. Ganamos 8-1, 9-1 la relación de votos que sacamos en ese momento. Así se conquistaron nuevamente las alertas rojas. ¿Por qué pongo esto? Y porque lo que este señor dice es que no están dadas las condiciones. Señor, no hay acuerdo. Nadie le enseñó que no hay acuerdo. Porque la presidenta ejerció un derecho que le da la Constitución en su artículo 99, inciso 11. Puede firmar convenios con otros estados soberanos. Punto, lo firmó. ¿Cómo se perfecciona? Y una de las partes para perfeccionarlo es que vaya al Congreso y que las cámaras lo voten. Lo votamos, porque yo era senador de la Nación en ese momento, lo voté y lo debería votar 100 veces. Porque era la única posibilidad que teníamos de que entendiéndose como corresponde, si no, no se hubiese avanzado más con eso, era que se pudiera tomar las indagatorias en Teherán con un juez argentino, con un fiscal argentino, con legislación argentina. Después de esta situación, ¿qué otra cosa teníamos más para discutir? Y una vez que está perfeccionado en los dos países, claro, nunca lo votó Irán, este acuerdo, después de avanzar con ese tema, tienen que ir los dos países para que definitivamente se perfeccione a Naciones Unidas para que Naciones Unidas tome cartas en el asunto y conozca que ahora sí hay un acuerdo entre dos países. Nunca sucedió eso. Se habla de un grupo que va a estar conformado por juristas propuestos por ambas partes que van a hablar, van a sacar decisiones que no son vinculantes. ¿Qué dice puntualmente el acuerdo? Dice, deberán tener en cuenta no es la obligación, deberán tener en cuenta. Yo te lo tengo que dar, eso es lo que y vos vas a tener que mirarlo. Estas son las reglas de juego. No hay nada por la cual se pueda sostener todavía esa causa que no tiene ningún sentido, que no hubo acuerdo, que no hubo ninguna cosa, y mucho menos algo inconstitucional. No tiene ni pie ni cabeza. Sin embargo, tenemos que seguir soportando que se digan estas cosas sin conocer el fondo de la cuestión. Aníbal, recién hablabas del hormiguero que lo tiene Cristina y del hormiga por hormiga que hay que ir a buscar. ¿Cómo está eso de cara a Bueno, las Alberto elecciones? lo hizo una vez. Pero ¿cómo lo ves ahora el trabajo ese de cara al 12 de septiembre? Muy bien. Nosotros tenemos un núcleo duro, ese hormiguero del que hablaba Juan Perón. Los resultados están a la vista, se vio ya eso. Y la búsqueda de hormiga por hormiga se lo vio Alberto con mucha claridad en esta construcción del Frente de Todos. Yo aprendí a ser frentista con Juan Perón. En el 73, en Santa Fe, siempre insisto con lo mismo, llevamos de gobernador a Carlos Silvestre Beñi, que venía del Movimiento de Integración y Desarrollo, no era peronista. El peronismo se enorgulleció de hacer esas cosas. Supo tener en el Ministerio de Interior Juan Perón a Ángel Gabriel Borlengui, que venía del socialismo santafesino, del Sindicato Empleado de Comercio, y supo tener como canciller a Jerónimo Remorino, era secretario de Julio Argentino Roca Hijo, en la firma del Pacto Roca-Runciman. Mirá los dos extremos que llegaron a formar parte del mismo lugar. No lo podemos hacer nosotros en este momento, por Dios, ¿cómo que no? Muchísimas fuerzas que no venimos del mismo origen, pensamos más o menos parecido a una Argentina que tiene que remozarse y que estamos trabajando para ello. Aníbal, ¿cómo vos el ataque mediático, ¿no? Esta embestida mediática que es tremenda? Pero hay que sacársela rápidamente de encima. Yo tendría una actitud mucho más dura. ¿En qué sentido? Y sí, uno no puede tolerar que estén toda la vida planteándose los agravios. No puede tolerarse eso. Entonces tiene que uno imaginarlo, pensarlo, buscar la vuelta como para actuar diligente y concretamente con los responsables de estas acciones y recuperar la iniciativa de la discusión política, que es lo que el presidente viene haciendo en estos días. La última, perdón. Carrió dijo que ella no hacía denuncias en campaña. Se olvidó un poquitito. Se olvidó tomar la pastilla roja. No, porque a mí me llama la atención, nosotros usamos el cristianismo, ¿no? Cristinocentrismo. El cristianocentrismo, porque volvió la vicepresidenta. Y todos se centran en ella. Y todos se centran en ella. Pero esa de la peor manera es mala, Mala le dijeron, que es mala. Los liderazgos no piden permiso. Chascora le querían hacer. Si fuera malo, ya te lo hubiera sacado como quítame esas pajas, dicen los españoles. Quítame esas pajas, ya está afuera. Si lo hubiera sacado con mucha facilidad. ¿Sabes por qué no la saca? Porque no tenés con qué la vas a sacar. Y va a seguir ganando elecciones hasta que se le antoje. ¿Por qué? Y porque sigue siendo la única líder política, el cuadro más importante de los últimos 80, 100 años, formada intelectualmente, formada políticamente, con una visión estratégica superlativa de lo que es un país, pero por sobre todas las cosas que nos tienen estos tipos, que es amor por su país. Claro. Ella lo siente con el corazón, lo hace con el corazón. ¿Por eso agitan el fantasma del fraude?
Pero que el fantasma de fraude lo van a decir todos los días si lo decían cuando administraban ellos la Es elección. verdad. Claro. Es tonto. Que te digan a vos que pueden suponer que puede haber fraude cuando vos la administrás, te da bronca porque ni siquiera sabés de qué estamos hablando, pero bueno, no tenés más remedio que escucharlo. Pero que le digan cuando vos sos el que estás, él es el que está administrando y se dice a sí mismo que va a haber fraude. ¿cómo Se es hicieron este trampa tema? solos. Claro, se hace trampa solitario. Gracias, Aníbal. Agradezco a usted.